Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 07. Problemas carmesí. Las batallas de A1 mostraron el nivel de habilidad que tenía cada estudiante. Izuku estaba completamente concentrado en absorber la mayor cantidad de información de sus compañeros de clase. Sus ojos verdes nunca abandonaron la pantalla que se exhibía en la sala de espera. Por lo que el vampiro había reunido, los estudiantes podían enfrentarse bastante bien a la mayoría de las cosas. Todoroki había sido la estrella del ejercicio, su puro poder fue el factor decisivo que ayudó a su victoria contra el equipo contrario. Cuando podías congelar todo el edificio, no había mucho que pudiera interponerse en tu camino. Pobre Agakure-san, cuyos pies habían estado congelados por un tiempo hasta que el adolescente de ojos heterocromáticos llegó a su posición y la hizo rendirse. Caminar y simplemente se rindió cuando el frío llegó al interior de la sala de bombas. Izuku también se había centrado en los partidos debido al hecho de que sus instintos de cazador estaban funcionando mal. Desde que había bebido un poco de la sangre de Kirishima, su propio cuerpo había comenzado a cultivar el nuevo factor peculiar presente dentro del líquido vital, lo que significa que estaba rompiendo lo que hacía que el peculiar endurecimiento del pelirrojo funcionara y lo que podía tomar de él. Ya podía sentir los efectos del cultivo y tenía algunas notas a pie de página sobre las probables habilidades que podría adquirir y desarrollar. El vampiro suspiró, tomando aire fresco para apaciguar un poco su sed. Miró la pantalla. Una de las batallas terminó con la victoria del equipo de Yaoyozuru contra el equipo de Koji. Aprovechando la oportunidad, Izuku fue a ver a Uraraka y Masirao. El dúo parecía mayormente bien, aunque el karateka estaba bastante magullado. El hollín ensuciaba su ji blanco. El ajustado traje de Uraraka tenía algunos desgarros, pero ella estaba prácticamente intacta. Cuando la morena vio su acercamiento, lo saludó con la mano y le ofreció una brillante sonrisa. Le picaban los colmillos. El vampiro caminó tranquilamente hacia ella, alcanzando su posición y ofreciéndole palabras de preocupación. ¿Cómo estás, Uraraka-san? Espero que Katsuki no haya ido más allá del límite contigo. Preguntó Izuku, sus ojos evitando centrarse en su cuello expuesto o en sus ojos ya que Mesmerice podría activarse. La niña ofreció una sonrisa irónica, frotándose la nuca e inclinándola hacia un lado. No particularmente, Izuku-kun. Quiero decir, las explosiones fueron un poco más de lo que esperaba, pero todo estuvo bien. Quiero decir, perdimos y todo, pero siempre habrá una próxima vez, ¿verdad? Uraraka habló en su tono alegre, algo inesperado por parte del lado perdedor. El emomante escuchó algunos gruñidos salir de la garganta de Bakugou, lo que le hizo preguntarse si una peculiaridad del tipo perro o Wolverine no era más adecuada para el rubio ceniza. Sin embargo, su mente volvió a la morena frente a él. Realmente no esperaba que Irida-kun cayera allí de repente. Realmente fue demasiado rápido para que yo pudiera hacer algo contra él. En realidad no, las ideas rebotaban dentro de la cabeza del adolescente, pero las dejó descansar. En cambio, le ofreció un consejo a la niña. Uraraka-san, ¿por qué no solicitas artículos de apoyo cuando reparas tu disfraz? Tu peculiaridad es versátil, sin duda, pero no siempre puedes confiar en ella para salir de ciertas situaciones. Ojiro-kun felicita su tail, peculiaridad de las artes marciales. Podrías hacer lo mismo con algunas clases de CQC o incluso con un elemento de apoyo como un bastón paralizante. Habló, señalando algunas ideas sobre cómo la niña podría mejorar sus habilidades. Se detuvo cuando notó que la chica y algunos compañeros de clase lo estaban mirando mientras casi se despotricaba por completo. Los ojos rojos de Bakugou perforaron agujeros en el cuerpo de Izuku, pero el vampiro lo tomó con calma. De hecho, ¿ves a Bakugou allí? Esos guanteletes suyos seguramente deben ser algún tipo de elemento de apoyo. Incluso si son meramente estéticos, añaden volumen a sus golpes y aumentan el daño potencial que puede causar contra cualquiera que se enfrente a él. Intimidación también funciona bien, pero realmente no veo que pongas esa cara mala en el corto plazo, lo siento. Intentó contar una pequeña broma al final de su discurso para que pareciera menos serio y evitar pintarlo como un sabelotodo pretencioso. La morena parpadeó, sus ojos se iluminaron al reconocer la broma por lo que era. A veces hablas tan en serio, Izuku-kun. Su suave risa fue una señal de que había acogido bien sus comentarios, lo que hizo que algo de tensión abandonara los hombros del héroe en formación. Pero esas ideas son realmente buenas, ¿sabes? Eres bastante inteligente, ¿no?
dijo, dándole palmaditas en el hombro. Su mano palpó las placas de Kevlar y apretó la superficie de la capa exterior, preguntándose cómo podía llevar un abrigo tan pesado. Él le ofreció una sonrisa tímida, mostrando un poco de sus colmillos. Su expresión, los grandes ojos marrones que lo miraban, hicieron que Seth levantara la cabeza, las suaves líneas de su cuello parecían más atractivas. Por unos momentos, Izuku pudo escuchar el ritmo de su sangre, los latidos de su corazón volviéndose más fuertes que cualquier chisme o conversación que sus compañeros estuvieran teniendo entre ellos. Se le empezó a hacer la boca agua ante la idea de poder hundir sus colmillos en la suave carne y músculo del moreno, y el vampiro estaba bastante seguro de que su suspiro actual era solo una excusa para inhalar más de su aroma. Antes de que pudiera abrir la boca o comenzar un contacto visual constante y fijo, el propio Izuku perforó las palmas de sus manos con la ayuda de sus garras. El dolor aclaró lo que un Ter Instinct se estaba tratando de lograr. Le ofreció a la chica un último saludo con la mano y se fue, regresando a su lugar anterior y mirando el monitor de la pantalla para ver la siguiente batalla, esperando sacar de su mente las imágenes del cuello de la morena. Su lengua bailó dentro de su boca, lamiendo sus colmillos en un intento sordo de detener la picazón. Durante el resto de la clase, Izuku se encontró pegado a un lugar, saludando a sus compañeros de clase y anotando mentalmente cualquier lección impartida por Ayumi, pero aprovechó la oportunidad para realizar múltiples tareas. A menos que tuviera acceso a más sangre de Kirishima, tendría que cultivar el factor peculiar que ya tenía. Tokoyami intentó acercarse a él, pero el vampiro de cabello verde levantó la mano para detener a su amigo de cabeza negra. Lo que el emomante necesitaba ahora era concentrarse en otras cosas. El adolescente vestido de oscuro simplemente asintió en voz baja. Los pocos gestos intercambiados entre los dos fueron suficientes para transmitir una conversación silenciosa. Necesito tiempo a solas, lo siento. No pienses en eso, amigo. Tome su tiempo. Gracias. El placer es mío. XXXXXX, para cuando terminó la lección y los adolescentes se quitaron sus disfraces de héroes, un Ter Instinct se había calmado en su mayor parte, dándole al emomante cierta tranquilidad con la que podía relacionarse con sus compañeros de clase sin la necesidad de abalanzarse sobre el cuello de alguien y tener unos sorbos de sangre fresca. El vampiro terminó de empacar sus cosas e inhaló una gran bocanada de aire, captando muchos olores diferentes. Inconscientemente dejó escapar una suave sonrisa, un olor grasiento y familiar le hizo cosquillas en las fosas nasales. Un camino visible solo para él que se formaba para convertirse en su guía si deseaba seguirlo. Su boca comenzó a hacerse agua una vez más, esta vez la sed era mucho más manejable. El vampiro se despidió de sus compañeros y comenzó a seguir el rastro olfativo, tomándose su tiempo para memorizar los pasillos de su escuela. Fue realmente gigantesco, tomando al vampiro la mayor parte de 20 minutos antes de llegar a su destino. El aire estaba cargado con el olor a hierro y grasa, los ruidos de la maquinaria se hacían mucho más evidentes cuanto más se acercaba a la clase del departamento de apoyo. Algunos otros estudiantes lo miraron, su presencia allí era muy inusual ya que no parecía un estudiante del curso de apoyo. Siempre podías identificarlos, las manchas de grasa y aceite en sus ropas, el constante olor a sudor y metal, o simplemente ese brillo loco en sus ojos cuando los engranajes de sus cerebros pasaban a la siguiente creación. El curso de héroe tenía una buena cantidad de locura, pero los del curso de apoyo estaban locos en su propia clase. Izuku se acercó a la puerta que conducía al salón de clases de Power Loader, algo ansioso por encontrarse con Mei. Estaba tan ansioso que apenas notó el olor a combustible encendido, ni el ruido de los gases en rápida expansión. Un Ter Instinct dio una alerta leve, que ignoró porque pensó que era simplemente Seth hablando. Cuando su pálida mano tocó el pomo de la puerta, Izuku comenzó a escuchar un extraño sonido cuando él, junto con la puerta reforzada, fueron arrojados contra la pared del pasillo más cercana con el humo de una explosión que salió de la clase y cubrió el pasillo con vapores espesos y negros. Maldita sea Atsume. Te dije que dejaras de mezclar combustible, óxido metálico y energía metálica de esa manera. La termita no se fabrica tan fácilmente como para que un estudiante de primer año pueda resolverlo. Una voz masculina gritó desde el interior de la habitación, la figura del hombre que salía del aula era la de Igari, o el prohéroe Power Loader. Izuku tal vez se entusiasmaría con todo su corazón si no estuviera tan ocupado quitando la puerta de metal de su marco. Será mejor que reces mucho para que alguien no haya sufrido lesiones, de lo contrario te meterás en muchos problemas, señorita.
El humo contribuyó en gran medida a detener la vista, por lo que el profesional golpeó el suelo con el pie varias veces antes de colocar su mano desnuda en el mismo lugar y esperar unos segundos. Muy pronto, Igari se movió a la posición actual de Izuku como un misil buscador de calor, aunque el vampiro ya estaba arriba, con la puerta de metal a su lado. El humo llegó al techo y, para demostrar el punto de vista de la OA de tener los mejores cursos, pronto se activaron ventiladores que dispersaron el humo en cuestión de momentos, permitiendo al profesor acceder al daño. La puerta se había salido de sus bisagras y algo de hollín manchaba el marco de la puerta, pero por lo demás todo parecía estar bien. ¿Estás bien allí, chico? Esa puerta tenía algo de velocidad. El profesional le preguntó al vampiro, pero el peliverde negó con la cabeza. Está bien, señor. No me lastimé. Además, no será Mei si no ocurre una explosión de vez en cuando. Bromeó Izuku, dando palmaditas en la puerta un par de veces y mostrando una sonrisa irónica. Power Loader bajó la cabeza y suspiró, asintiendo levemente ante las palabras del adolescente. No sabes ni la mitad, chico. El segundo día del año y la niña ya está tratando de abordar los proyectos de segundo año. Lo juro por Dios, uno de estos días me va a dar un ataque al corazón. El maestro se quejaba más para sí mismo en este punto, pero Izuku logró entender todo lo que el profesional habló. Se rió entre dientes, ya que todas las quejas sonaban como cosas que Atsume haría, no porque fuera mala, sino simplemente porque quería mejorar sus habilidades mecánicas y de construcción. Parece que conoces mi problema, niña. ¿Eres amiga de ella o algo así? La pregunta fue pronunciada en un tono bastante casual, haciendo que el héroe se preguntara desde cuándo podía mantener conversaciones como esta sin asustar a sus profesores. Fue increíble sin duda. Sí, conocí a Mei hace un tiempo. Ella puede ser un poco salvaje, así que hay que tener cuidado con. La pieza de Izuku fue interrumpida cuando un misil de pelo rosado se estrelló contra su pecho. Pecas, te estaba extrañando. ¿Cómo es que no me visitaste el primer día? Estaba llena de bebés increíbles que quería mostrar. Igari-sensei tiene un montón de herramientas eléctricas increíbles que nos permite usar para hacer bebés súper lindos. Tus planos finalmente pueden salir del papel, Pecas. ¿No estás feliz? Podemos hacer un montón de bebés increíbles juntos aquí. Hablando con ametralladora como de costumbre, Mei lo golpeó con un aluvión de palabras antes de que pudiera siquiera recuperar su postura. Incluso Power Loader se sorprendió, considerando que Mei solía ignorar a todos y a todo lo que la rodeaba, a menos que tuviera que lidiar con la fabricación de elementos de apoyo. Incluso él, su maestro, solo podía mantener su voluble capacidad de atención durante un tiempo determinado. Y aquí estaba este niño, haciendo que su hijo problemático pareciera un cachorro. Un cachorro grasiento, drogado y desquiciado, pero un cachorro al fin y al cabo. Fue algo impresionante en sí mismo. Puedo ver que son buenos amigos, ¿vale? Bueno, entonces gracias por alejar a este pequeño mono gordo de mi clase. Los demás ya se habían ido hace mucho, pero ella se quedó aquí para terminar algunos últimos detalles de su proyecto. Esos eran 40. Hace 5 minutos. Supongo que puedes hacer que se vaya a casa y tratar de lavar el aceite del motor. Oculta como estaba, la súplica del maestro pasó al emomante. Sí, señor. Llevaré a Mei a casa. Izuku asintió, acariciando las rastas de la niña y logrando apaciguarla lo suficiente como para que solo rebotara en su lugar, en lugar de intentar regresar corriendo al interior del aula del curso de apoyo. ¿Escuchaste a Power Loader Sensei? Es hora de ir a casa. Su fase provocó un fuerte gemido para dejar a la chica. No puedes hablar en serio, Pecas. Estaba a punto de hacer termite. ¿Sabes lo que podría lograr con termite? El siguiente paso sería tratar de reducir el ruido de la explosión, ya que romper las cargas no es suficiente. Romper paredes reforzadas, pero eso ya me da una idea para nuestro próximo bebé. Todavía estaba trabajando en los nanocitos para tu sangre y como no puedo encontrar una manera adecuada de hacer que aceleren tu percepción, quería conseguirte algo más que sería útil en el campo. Estaba pensando en términos de un escudo portátil, pero esos son pesados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si? La chica continuó hablando, su perorata sin parar e Izuku la guió ligeramente lejos de la clase. Power Loader le levantó el pulgar antes de ahuyentarlo con gestos con las manos. Dios mío, ese niño llegó en el momento adecuado. El maestro regresó al interior de la clase y se dirigió al escritorio de su hijo problemático. El hollín cubrió la madera reforzada de su stand, pero las herramientas y los planos pegados en las paredes no sufrieron daños.
La mayoría de las sábanas tenían buenos artículos, lo suficientemente buenos como para venderlos en el mercado y obtener algo de dinero en efectivo si la niña tenía un contrato con una empresa de apoyo o incluso si vendía sola con solo una licencia. El profesor sonrió ante los muchos recuerdos de sus años de novato, viendo algo de sí mismo en la chica. Él no poseía la pasión ardiente que ella tenía, pero amaba construir a su manera. El hecho de que ella fuera un genio único que solo aparecía una vez por generación lo ayudó a sentirse orgulloso de ser maestro. Power Loade tomó uno de los planos de las paredes y comenzó a leer los detalles, levantando una ceja cuanto más leía el proyecto completamente descrito. Un traje de exoesqueleto similar al suyo, solo que mucho más compacto y especializado en sigilo en lugar de rescate. Todo parecía mejor entre diseños militares para la guerra que en la mesa desordenada de un estudiante de primer año. El hecho de que el traje se basara en una persona específica en mente hizo que el maestro sintiera más curiosidad sobre quién era el joven de cabello verde que parecía ser capaz de mover todos los hilos de su niño problemático. Tenía que hablar con Aizawa y Ken sobre esto, estarían muy celosos de él cuando ya pudiera presentarle a Netsu un prodigio como Mei. Y hablar con este niño Midori ya sería bueno, tal vez podría terminar con 2 prodigios en su por, si se creyera en los detalles finales del plano. Realizado con la total cooperación del aficionado y entusiasta ingeniero, Izuku Midoriya. XXXXXX Izuku, reforzar el forro de tu abrigo con un revestimiento de rinoceronte lo haría demasiado pesado. Sé que puedes llevarlo, pero podría afectar tu movilidad al usar algo tan voluminoso. Creo que a menos que uses el exoesqueleto, mantener tu disfraz de héroe sería lo mejor. Mei le explicó, muchos planos y papeles esparcidos sobre su escritorio para respaldar sus afirmaciones. Era diferente de lo que esperaba, ya que normalmente la chica estaría dispuesta a modificar los elementos de apoyo o el vestuario. Él respondería, pero estaba ocupado. Una bolsa de sangre colgaba de su boca, casi vacía de su contenido, mientras limpiaba la piel expuesta de sus hombros con una toalla. Estaría más que feliz de haber hundido sus colmillos en la tierna carne de Mei y beber de su rica sangre, pero sería un sacrilegio mezclar su líquido vital carmesí con aceite y grasa de motor. El resultado final es su estado actual. Se paró detrás de la chica, frotando y limpiando los hombros de Mei mientras ella se concentraba en sus proyectos. Era relajante, su extraña amistad hacía que él no se volviera un tonto ante la mera visión de más atractivos para la vista. Escupió la bolsa de sangre de plástico usada en el contenedor de basura cercano, enfocando sus ojos en la piel recién limpiada de la niña. Aún quedaban algunas manchas de grasa y aceite, capas realmente difíciles de eliminar. Existía la opción de una ducha completa, pero era imposible sacar a Mei del escritorio a menos que estuviera trabajando en otro proyecto. Un Ter Instinct trajo una ilusión a su mente, vapor y agua unidos con 2 cuerpos, e Izuku se mordió el labio inferior para frenar los pensamientos maliciosos. Apenas se dio cuenta de que Mei de alguna manera había dejado de trabajar, su bolígrafo yacía inmóvil sobre el escritorio mientras se giraba para mirarlo. Sus ojos observaron su marco, la chica detuvo su habitual torrente de palabras para decirle. Él tragó saliva, encontrando difícil mantener sus ojos enfocados en los de ella y no en su cuello. Ella se levantó sin decir una palabra y capturó su muñeca. Mei. Ella tiró de él, la acción le sirvió como recordatorio de que estaba acostumbrada a pesos pesados, obligándolo a sentarse en la silla donde ella estaba anteriormente. Un movimiento rápido y ella se sentó en su regazo, su suave trasero inmediatamente hizo inhalar aire. Recostándose sobre su abdomen, Atsume presentó su cuello inclinando su cabeza hacia adelante y manteniendo sus rastas rosas a un lado. Toma, pecas. Ya puedes dejar de reprimirte. ¿Lo había leído tan fácilmente? Notó que quería sangre fresca en lugar del sabor apagado de las comidas que le proporcionaban el hospital. Cualquiera que fuera el caso, se lo agradecería más tarde. Primero, comenzando por lamer el área de la que iba a beber, lamió todo su hombro derecho, su saliva adormeció a la niña y hizo que los latidos de su corazón aumentaran constantemente. Que KHHH Mei. Dijo entre lamidas, su lengua bailando por toda la piel asignada. La niña no respondió, su mano agarró el bolígrafo que se le había caído anteriormente y volvió a trabajar en sus proyectos. No te importa, pecas. Lo dije antes, ¿verdad? Que si querías beber, eras libre de hacerlo en cualquier momento. Su respuesta fue suave y mansa, muy diferente a la habitual Mei. El contraste le hizo querer intimidarla un poco, para ver qué otras reacciones podía sacar de ella. Sus colmillos la rozaron, sin fuerza para perforar la piel, y ella se estremeció en el lugar.
El proceso se repitió unas cuantas veces, cada respuesta excitaba cada vez más al vampiro. Casi olvidó la razón original, pero un Third Instinct le recordó al adolescente que tenía que alimentarse. Poniendo más presión en su mordida, Izuku finalmente hundió sus colmillos en la chica. Mei se estremeció y tembló ante sus cuidados, soltando un acalorado suspiro. Se echó hacia atrás un poco, permitiendo que la sangre fluyera desde la herida hasta su boca y haciendo que Izuku resoplara de placer mientras el dulce néctar bajaba por su garganta. Su enfoque estaba en satisfacer su sed. El adolescente nunca notó la forma en que Mei comenzó a mover sus caderas o los alientos humeantes que salían de su boca. Su bolígrafo rodó una vez más sobre el escritorio, siendo olvidado por la chica para centrarse en la sensación de la lengua del vampiro. La suerte estuvo de su lado, la madre del vampiro optó por trabajar en un turno extra según la nota en el refrigerador, por lo que la niña permitió que un fuerte gemido saliera de su boca. Los oídos de Izuku se animaron ante el sonido, un Third Instinct trabajando a su favor. Su atención todavía estaba en beber lentamente su porción de sangre, pero su cuerpo estaba lo suficientemente libre. Su mano derecha agarró la cintura de Mei y su izquierda aseguró su hombro, sus propias caderas coincidieron con el movimiento de la chica encima de él. Otro gemido salió de la boca de Mei, la chica se abrió completamente al toque de la adolescente de cabello verde. Sus caderas coincidían en su movimiento. El sudor comenzó a acumularse, haciendo que la piel de Mei brillara y se volviera mucho más seductora para el vampiro, su aroma invadió sus fosas nasales y su sabor inundó su lengua. Dejó de chuparle la sangre y pasó la lengua por los agujeros que quedaban, haciendo que la chica temblara durante unos segundos en su regazo antes de desplomarse contra su cuerpo, jadeando pesadamente. El propio Izuku estaba cubierto de sudor, su sed finalmente satisfecha. Un Third Instincts, sin embargo, estaban provocando otro tipo de hambre. La chica sonrojada en su regazo, el hombro sobreexpuesto y lo ajustado de sus pantalones eran todas señales de que se había excedido ante la gratitud de Mei. Intentó moverse, pero las manos temblorosas de Atsume lo agarraron de los brazos. No te muevas ahora, Pecas. Solo quédate quieto. Sus palabras parecían mezcladas con miel y parecía estar aprovechando el resplandor de algo. Sabía lo que era, estaba a punto de tener uno también, pero su mente se negaba a creer que él hubiera sido la causa. Pecas. Mei lo llamó. Eso se sintió muy bien. ¿Puedes sentirte tan bien también? ¿Puedo hacerte algo que te sienta tan bien? La mente de Izuku casi se quedó en blanco ante esas palabras. Su relación con Mei era extraña, pero era algo de ellos, que solo ellos podían entender. ¿Mei estaba haciendo esto sabiendo realmente los pasos que estaba a punto de dar? Todavía no había hecho nada más lascivo con nadie más, pero era un hombre de sangre roja y había buscado estos temas una o dos veces. Tenía poco tiempo para estar pensando en su cabeza, Mei ya estaba activa. Ella perdió poco tiempo dándose la vuelta, con las piernas envueltas alrededor de sus costados mientras se aferraba lo más fuerte posible a su cuerpo. Su pecho presionó contra él y su cálido aliento le hizo morderle el cuello una vez más. Ella gimió cerca de su oído, aumentando el placer que él sentía cuando sus colmillos extrajeron una vez más sangre de ella. Esta vez fue solo un beso en su cuello, el vampiro se retiró y miró fijamente la apariencia sonrojada de la chica. Sus respiraciones humeantes solo parecieron aumentar aún más la inmoralidad de su acto, los labios de Mei captaron la atención del vampiro. Estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpida cuando el hemomante presionó sus labios contra los de ella. La acción provocó fuegos artificiales dentro de ambos adolescentes, respiraciones acaloradas y gemidos llenaron la habitación mientras su lujuria aumentaba junto con su audacia. Mei una vez más comenzó a mover sus caderas, la acción le brindó mayor placer cuando sintió un bulto en sus pantalones presionar contra la parte interna de sus muslos, la aspereza de su ropa era perfecta para rascar esta nueva y repentina picazón. Atsume sintió que una espiral en la parte inferior de su abdomen se volvía demasiado apretada, a punto de romperse y liberar toda la energía potencial que había acumulado en un estallido. Y lo hizo estallar, siendo el empujón final la lengua que invadió su boca. La lengua resbaladiza provocó su propia lengua e hizo que Mei se separara del beso por su cuenta, un grito silencioso salió de su boca mientras agarraba los hombros del vampiro y lo apretaba con todas sus fuerzas, arqueando su espalda. Ella aprovechó el resplandor de su segundo orgasmo por un tiempo, el vampiro esperó a que la chica se calmara mientras él también intentaba enfriar sus impulsos. Su jadeo fue lo único que se escuchó durante un rato.
Atsume intentó levantarse, pero sus piernas ya no obedecieron, por lo que los adolescentes permanecieron en esa posición por un tiempo. Izuku evitó mirar a Mei, su rostro se calentó ante la lascivia de sus acciones. Logró calmar su vergüenza, teniendo menos suerte con el otro. Después de 10 minutos, Mei finalmente logró reunir algo de fuerza y salió lentamente de su habitación, dirigiéndose al baño. Los oídos de Izuku captaron el sonido del crujido de la ropa y luego la ducha comenzó a correr, el vampiro mirando al techo, la perspectiva de enterrar su cabeza dentro de un agujero al azar en la tierra se volvió bastante atractiva. También había algo de humedad en sus pantalones, la sensación de humedad hizo que el calor regresara a su cara. Permaneció en el lugar hasta que el sonido de la ducha se detuvo, optando por mirar por la ventana mientras escuchaba los pasos de la chica acercándose a su habitación. La puerta se abrió y Mei entró en su habitación, con el pelo mojado suelto y pegado a su cuerpo. Ella estaba envuelta alrededor de una de sus toallas, la imagen era provocativa por sí sola. ¿Te importaría prestarme algo de ropa, Izuku?, preguntó ella, ya dirigiéndose hacia su guardarropa. Él tarareó una respuesta afirmativa, dejando que la chica eligiera lo que le convenía. Optó por salir de la habitación y darle a la chica algo de privacidad, sin embargo, Mei fue más rápida de lo que podía anticipar, ya que ya había terminado de cambiarse de ropa. Ella llevaba uno de sus pantalones deportivos y una sudadera con capucha, la ropa era de una talla más grande que su figura, pero aún así logró que la combinación de pantalones deportivos grises y sudadera con capucha azul oscuro pareciera perfecta. Eso, o estaba proyectando sus deseos sobre ella. Oye, ¿buscas algo? Ella no parecía sentirse tan incómoda como él, así que trató de seguir su ejemplo y mirarla. Sus miradas se encontraron y el vampiro pudo ver el leve sonrojo que cubría el rostro de la chica mecánica. Se está haciendo un poco tarde, ¿verdad? Quiero decir, no es que tenga prisa por volver a casa ni nada por el estilo, pero no quisiera molestarte ni a ti ni a tu mamá. Necesito irme, tener como Mila y otros bebés que quiero diseñar, así que creo que te veré mañana en la escuela, ¿verdad, Pecas? Parecía que ella había vuelto a la normalidad, aunque todavía podía sentir algo de vergüenza e incomodidad por parte de ella. Qué hallazgo tan raro, una Mei incómoda. Nunca pensó que viviría para ver ese día. Y estaba seguro de que viviría por mucho tiempo gracias a True Ancestor. Al ver que la chica estaba a punto de salir de su habitación, salió de su ensoñación y la siguió. Déjame llevarte a casa entonces. Dios, ¿cuánto tiempo había pasado desde que tartamudeaba? Él la siguió a su lado y salió de su apartamento en silencio. Se sentía algo incómodo, sus pasos resonaban mientras caminaban hacia la estación de tren. Cuando estaban a punto de abordar el tren, los adolescentes se dieron cuenta de que Mei había dejado todos sus planos y su mochila en la guarida del vampiro. El estado de ánimo incómodo desapareció cuando el dúo se echó a reír. XXXXXX al día siguiente. ¿Cómo es tener clases con el héroe superior, All Might? Izuku parpadeó mientras miraba el micrófono que de repente le empujaban a la cara. La reportera parecía estar ansiosa por recibir una respuesta de él, el equipo de cámara detrás de ella se centró en lo que fuera que dijera el vampiro. El adolescente simplemente se encogió de hombros y su respuesta fue un no sé. La mujer encontró que su respuesta era deficiente y por eso lo dejó pensando que probablemente sería de otro curso. El vampiro se detuvo en la puerta de su escuela y esperó, comprobando la reacción de sus compañeros. Bakugou, enojado, hizo que los entrometidos se fueran debido a su temperamento. Uraraka dio una respuesta mediocre e Ida aburrió completamente a los reporteros con un discurso largo y largo. El vampiro se permitió una pequeña sonrisa, girándose para dirigirse a su clase. Sin embargo, unos pasos después el adolescente sintió una intensa reacción de sus instintos de cazador, su habilidad le advirtió que alguien peligroso estaba cerca. Se detuvo en el lugar y giró cuidadosamente la cabeza, con sus pupilas en forma de hendidura, buscando entre la multitud de reporteros cualquier cosa fuera de lo común. No logró identificar con precisión a la persona, pero el sentimiento general de sed de sangre estaba ahí. Aizawa Sensei apareció poco después, advirtió a la prensa sobre su comportamiento y se fue. Los buitres intentaron tentar su suerte, pero para su decepción, se erigió la infame barrera de la UA, impidiendo que la prensa avanzara hacia el recinto escolar. El desordenado profesor miró fijamente la puerta de acero durante unos segundos antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia su clase. Encontró a Izuku todavía de pie, el adolescente también mirando la puerta.
Sus ojos carmesí brillantes le dijeron al maestro que el adolescente estaba usando su peculiaridad, por lo que el maestro simplemente lo miró y liberó alguna intención asesina. Izuku inmediatamente saltó hacia atrás cuando sintió que la ola de intención asesina lo golpeaba, sus garras ya afiladas y esperando la confrontación. Cuando no llegó ninguno, el vampiro abandonó su postura agresiva, solo para que Hunter Instincts le gritara. Se calmó cuando notó que sus ataduras le eran bastante familiares, el pañuelo del arma de captura de Eraserhead. ¿Qué estás haciendo, parado y perdiendo el tiempo aquí, Midoriya? El vampiro levantó la cabeza, haciendo que se le cayera la capucha. Le sonrió irónicamente a la maestra. Buenos días, Aizawa-sensei. Me preocupaba haber sentido algo extraño, pero supongo que fue solo una impresión. Lo siento. Regresaré a clase ahora mismo. Izuku se disculpó y trató de moverse, pero el arma del héroe todavía estaba atada a su cuerpo. ¿Sensei? El héroe miró fijamente a Izuku por un rato, su ceño fruncido hizo que el adolescente se preguntara si estaba en problemas por algo que había hecho. Así que también lo notaste, murmuró el héroe, volviendo los ojos hacia las puertas de acero. ¿Qué fue eso, Aizawa-sensei? Izuku descubrió que Eraserhead tenía reflejos monstruosos, y el movimiento de la cabeza hacia él fue toda la confirmación necesaria. El profesional soltó al adolescente después de unos segundos más bajo el escrutinio de su mirada. Nada importante. Ven, síguenos. No puedo arriesgarme a llegar tarde a clase, niña problemática. Izuku asintió con entusiasmo hacia el héroe, dando un paso justo detrás de él. El vampiro fue perspicaz, pero ni siquiera él se dio cuenta cuando el profesional envió sigilosamente un mensaje al director de la escuela. El usuario de HighSpecs era problemático, pero el maestro tuvo que informar el hecho de que alguien entre los de primer año podía sentir la intención asesina y no quedar hecho un desastre sollozando en el suelo. Buenos días, clase. Me tomé la libertad de revisar los registros de su prueba de batalla de ayer. A la mayoría de ustedes les fue bien en su primera vez, pero no se enorgullezcan. Todavía hay mucho que todos necesitan aprender para poder aprender. Convertirse en prohéroes. Dijo Aizawa, sus ojos escaneando la clase y quitándose gran parte de la alegría de ese cumplido. Una vez aclarado esto, debemos volver a asuntos más importantes. Esa frase provocó una reacción dentro del 1A, la clase se tensó para esperar el siguiente truco que el maestro estaba a punto de realizar. Conociendo a Aizawa, los adolescentes esperaban algo loco, parecido a su primera prueba. Recoge a un representante de la clase. Utilicen el método que quieran, pero no tarden demasiado. El profesional rompió por completo las expectativas de la clase cuando solicitó la actividad demasiado normal. Su actitud indiferente se complementó con el hecho de que simplemente se metió nuevamente en su saco de dormir amarillo e hizo su mejor imitación de una oruga en una esquina de la clase. Supongo que tenemos que resolver esto por nuestra cuenta, dijo Izuku, rascándose la mejilla. Que se jodan todos, selecciónenme. Bakugou les gritó a sus compañeros de clase, su expresión hambrienta era realmente un espectáculo digno de contemplar. La clase inmediatamente estalló en una conversación atronadora cuando todos y cada uno de los estudiantes levantaron la mano y comenzaron a gritar sus planes en caso de ser elegidos. Les conseguiré a los chicos todas las chicas guapas. Kaminari dijo en voz alta, sus manos haciendo un gesto supuestamente genial de pistola con los dedos. Si soy elegido, mis caminos sombríos abrirán el camino para la clase más victoriosa. Tokoyami pronunció, asintiendo con la cabeza después de su discurso. Monami, Moi hará que este árbol de clases esté bien. Buuga habló, mezclando francés y japonés y parpadeando, de alguna manera haciendo que sus parpadeos brillaran y titilaran. Todos ustedes, detengan. Iida gritó desde su asiento. La posición de presidente de clase debe tomarse en serio y con respeto. El hecho de que algunos de nosotros lo deseemos no significa que alguien sea capaz de estar a la altura del desafío. Como tal, propongo que hagamos una votación democrática para decidir. ¿Qué papel tan importante para nuestra clase? El adolescente hizo que la cacofonía dentro de la clase se calmara, muchos asintieron y estuvieron de acuerdo con la evaluación del adolescente alto. ¿Cómo es eso, Iida-kun? No votaremos todos por nosotros mismos. Respondió Tsuyu, su voz monótona y sus ojos sin parpadear. Precisamente. Si alguien logra tener más votos, eso demostrará que esa persona fue capaz de impresionarnos a todos y que el puesto representativo estará en manos de alguien verdaderamente capaz. El hermano menor de Tenya logró convencer a la clase con su argumento.
Aunque Bakugou parecía molesto por el resultado, refunfuñó y lo aceptó. Luchar para salirse con la suya no funcionaría, ya que habría otros contendientes con la capacidad de igualar su potencia de fuego. ¿Orgulloso? Sí, él era. Mudo. Nunca. Abrirse camino no funcionaría ahora, necesitaba demostrar a los extras que él era su mejor opción en lo que respecta al liderazgo. Izuku, por su propia voluntad, estaba ocupado revisando su teléfono. Había escuchado todo el ruido y, sinceramente, estaba de acuerdo con lo que decidiera su clase. No estaba exactamente buscando el puesto de representante de la clase, apenas podía hablar sin asustar a nadie. Estaba principalmente ocupado administrando sus acciones comerciales, invirtiendo una gran cantidad de dinero en Island. El ingeniero profesional y especialista en creadores de elementos de soporte, David Shield, fue el enfoque principal de Izuku, considerando que Shield Industries estaba en auge sin precedentes. Que el adolescente quisiera que el hombre también respondiera a sus correos electrónicos también era un problema. Si Izuku pudiera conseguir que el propio David Shield investigara a True Ancestor, Izuku posiblemente podría tener una gran cantidad de elementos de apoyo superiores construidos por el hombre que creó los trajes que All Might usó durante su era de oro. Si alguien pudiera diseñar ropa que pudiera resistir la fuerza física del topero, podría descubrir cómo evitar los factores limitantes de su peculiaridad. Las posibles opciones que se podían hacer con su poder eran una locura. Siendo ese el caso, Izuku casi se pierde el trozo de papel que le dio Ida mientras pasaba junto a su silla. El vampiro levantó la cabeza y vio que todos estaban ocupados escribiendo quién pensaban que sería el mejor para el puesto de presidente de la clase, muchos sin duda escribían sus propios nombres. Examinó la clase rápidamente, sus ojos evaluaron a sus compañeros y encontraron a los mejores candidatos posibles. Yaoyorozu Momo y Todoroki Shoto fueron los precursores en su mente, siendo Ida el siguiente y la última persona Bakugou. Al vampiro le gustaba Tokoyami, pero sabía que el comportamiento del adolescente con cabeza de cuervo podía molestar a la gente y no todos podían superar el discurso demasiado complejo y los monólogos de Shakespeare que él podía hacer. Bakugou también estaba fuera. Izuku sabía que había más en el rubio ceniza que ser un desastre de bomba andante, pero la actitud irritante funcionaría en contra de las expectativas de un presidente de clase. Que Katsuki probablemente se lo dijera a todos, y citara vete a la mierda y sígueme, cabrones. No ayudó a su caso en la mente del vampiro. Ida era una persona bien intencionada, pero su actitud rígida y su mente estrecha eran cosas que también podían hacer que el adolescente se metiera en situaciones problemáticas. Probablemente seguiría las reglas al pie de la letra, negándose a hacer cualquier cosa que no requiriera al menos 2 abogados o la aprobación del director. El juicio rápido era un gran requisito, uno que Izuku temía que el usuario de la peculiaridad motor careciera actualmente. Eso dejó fuera a Yaoyorozu y Todoroki. Izuku miró discretamente a los dos. El adolescente heterocromático estaba sentado erguido, su rostro como una máscara de piedra que no mostraba emoción alguna. Dueño de una poderosa peculiaridad y siendo hijo del segundo clasificado, Endeavor, el adolescente seguramente tendría conocimientos y estaría entrenado, pero el emomante nunca lo había visto interactuar con nadie fuera del trabajo obligatorio. No es exactamente material parecido a un líder. El usuario de la peculiaridad creación era el único que quedaba. La niña mostraba la imagen de una líder adecuada, alguien a quien se podía seguir y en quien se podía confiar para dar consejos sólidos. Su impresionante demostración de habilidades en la prueba de batalla aumentó su puntaje en la mente del vampiro, el hecho de que ella también fuera una estudiante de recomendación también fue algo que él tuvo en cuenta al considerarla. Sus opciones se redujeron a un único candidato, Izuku escribió el nombre de Yaoyorozu en el papel y esperó a que Ida lo recogiera. El adolescente alto lo hizo y comenzó a escribir los nombres en la pizarra. Izuku esperó el resultado, algo de confusión en su rostro al notar que su nombre tenía votación. ¿Quién votó por mí? Él se preguntó. Cuando los nombres comenzaron a acumularse en el tablero, sucedió algo sorprendente para el vampiro. Obtuvo otro voto. Yaoyorozu Momo, 3 votos. Midoriya Izuku, 3 votos. El resto de los nombres tuvieron un voto, y Ida y Uraraka tuvieron 0. Los estudiantes varones parecían completamente derrotados por el hecho de que nadie había votado por él. Izuku quedó atónito. ¿Cómo había logrado obtener 3 votos? 3 de 16 votos fueron para Yaoyorozu. Tanto el vampiro como la belleza se pararon frente a la clase, sus posiciones se decidirían mediante otra votación. Llamo mierda a esta mierda votación.
Bakugou se levantó de su lugar con furia, pero una mirada de Aizawa, incluso con el profesor todavía dentro de su acogedor capullo en el suelo de la clase, fue suficiente para que el rubio ceniza se sentara. Sin embargo, su rechinar de dientes hizo eco con fuerza, su disgusto era claro para que todos lo escucharan. Izuku todavía estaba atónito por la votación. ¿La gente lo había encontrado digno de confianza? Esa fue la primera vez en su vida escolar. Claro, el detective Tsukauchi había confiado en Izuku desde el principio, pero eso tenía más que ver con su peculiaridad detección de mentiras. Habían dado sus esfuerzos y la gente no encontraba su apariencia demasiado espeluznante. Cualquiera sea el caso, todavía estaba fuera de juego incluso cuando llegó el segundo grupo de votos y estaba detrás de la chica por un amplio margen de votos. Yayozoru Momo, 12 votos Midoriya Izuku, 5 votos incluso con la diferencia de votos, fue impresionante que la gente hubiera logrado confiar en él y elegirlo para vicepresidente. Me alegra que hayas resuelto eso antes de que terminara la clase. Dijo Aizawa, levantándose y permitiendo que los dos adolescentes regresaran a sus sillas. Yaoyozoro asintió con la cabeza y caminó delicadamente hacia su casa, con una sonrisa en su rostro. Aún así logró mantener el aura de clase alta, pero Izuku pudo leer en su lenguaje corporal que estaba llena de vida, la felicidad casi exhalaba de su cuerpo. Se las arregló para no disfrazarse de herida mientras regresaba a su escritorio, ignorando la mirada ardiente de su compañero bombardero. XXXXXX llegó la hora del almuerzo e Izuku siguió su rutina habitual. Escogió su comida de lunch rush en la cafetería y procedió a buscar una mesa vacía en un rincón donde podía comer tranquilamente. Su termo se volvió a llenar. El hospital había entregado un lote de bolsas de sangre a la escuela según sus requisitos, el papeleo había sido bastante complicado de llenar, por lo que no tenía que preocuparse por quedarse sin su nutrición especial. Tomando asiento, el vampiro comenzó a comer. Cerdo frito y verduras encurtidas con una guarnición de arroz blanco y sopa de miso, siendo la sangre un complemento para frenar la influencia de un Ter Instinct y satisfacerlo verdaderamente. Estaba tomando un largo sorbo de la petaca cuando Tokoyami se sentó en el lugar disponible frente al vampiro. Supongo que estás muy contento con tu posición actual, compañero observador del abismo. Exclamó el de cabeza negra, dejando su bandeja de comida. No esperaba que la gente me eligiera por eso. Quiero decir, mírenme. El vampiro se señaló a sí mismo con sus palillos. Nuestra clase podría quedar impresionada por su maravilloso espectáculo durante la prueba de batalla. No muchos de nuestros compañeros de clase podrían lograr una victoria solos, dadas las circunstancias. Dijo Tokoyami, cruzando los brazos sobre el pecho y asumiendo una pose pensativa. La conversación del dúo continuó por un tiempo, Izuku sacó un cuaderno de su chaqueta y le mostró a Tokoyami algunas ideas, el adolescente de cabeza negra quedó impresionado por las notas. Aunque la mayoría eran teorías, el vampiro había logrado obtener la mayor parte de la información correcta con solo un vistazo a su peculiaridad. Sin embargo, en poco tiempo la cabeza de Izuku se volvió en la dirección de los pasos entrantes. El adolescente de cabeza negra siguió la mirada del vampiro y vio al grupo acercándose a su mesa. Ida, Uraraka y Tsuyu se acercaron a la mesa donde habitaban los dos. Hola, Midoriya-kun, Tokoyami-san. El adolescente más alto lo saludó. ¿Podemos unirnos a usted? El niño casi se inclinó para terminar su pedido, la bandeja de comida lo detuvo antes de que dejara caer su comida. Hola, Izuku-kun, Tokoyami-san. Uraraka sonrió al duro. Izuku y Tokoyami intercambiaron miradas antes de que ambos asintieran al grupo. Eres bienvenido a unirte a nosotros. Tokoyami respondió mientras Izuku usaba su cabeza para indicarle al grupo que eligieran sus asientos. Ida se sentó en la silla al lado de Tokoyami mientras Uraraka optó por sentarse al lado del vampiro, Tsuyu optó por sentarse al lado de la morena. ¿Cómo se siente, Izuku-kun? ¿Ser vicepresidente de clase? Preguntó Uraraka, lleno de entusiasmo. El hecho de que realmente estuviera cavando en su arroz era una prueba de que la comida del lunch rush era realmente buena. Barato también. El vampiro tomó un sorbo de su petaca antes de responder. No puedo decir que me sienta tan diferente, pero sin duda fue una sorpresa. Estaba seguro de que Yaoyozoro-san sería candidato, pero me imaginé a alguien más como vicepresidente. Explicó, tomándose un momento para comer más carne de cerdo. ¿Por qué? Cuando pensamos en actuaciones notables, recordamos tu prueba de batalla y las siguientes explicaciones. Olmigert-sensei parecía realmente preocupado cuando comenzaste a predecir el resultado de todas las batallas. No puedo ver a nadie más siendo el vicepresidente de clase. Presidente.
Incluso podrías haber llegado a ser presidente. Mencionó Ida, tomándose el tiempo para limpiar el vaho de sus gafas mientras comía un plato de ramen de carne. Y Ida-kun tiene razón. Fuiste súper genial cuando luchaste contra Kirishima-kun y Zero-kun. Y también eres muy inteligente. Me dijiste todas esas estrategias y consejos después de mi batalla que siento que si estuvieras en un grupo, nunca perderíamos. Incluso contra Bakugou-kun. Hablando de él, se enojó mucho cuando ganaste para vicepresidente. Ochako habló en un suspiro, moviendo sus manos como para imitar sus acciones durante el juicio de batalla. Izuku se sintió algo cohibido y se sonrojó un poco. Su piel estaba adquiriendo más color desde que desarrolló Daywalker, pero nunca duró lo suficiente como para broncearse. Estaba a punto de decir algo, pero un Ter Instinct se activó y el adolescente sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo. La intención asesina surgió desde alguna dirección en las puertas de entrada si su memoria del mapa de la escuela era correcta, y el adolescente se sintió atacado personalmente. Se había vuelto un villano lo suficientemente loco como para atacar la escuela número 1 de todo Japón. Izuku notó que sus compañeros lo miraban de forma extraña, preguntándose qué estaba haciendo. Antes de que pudiera explicarse, las sirenas sonaron con fuerza en la cafetería. Advertencia. Advertencia. Amenaza de seguridad de nivel 3. Se ha violado la seguridad. Advertencia. Advertencia. Como si hubieran sido disparados, los numerosos estudiantes que llenaban la cafetería comenzaron a abandonar apresuradamente las instalaciones. El único problema con eso fue que todos los estudiantes tuvieron la misma idea y se apresuraron a salir de la sala por las puertas dobles que claramente no eran para esa cantidad de personas. Sus compañeros de clase estaban claramente confundidos, incluido él mismo, por la alerta. Nunca les habían instruido sobre qué hacer en esta situación. Demonios, no sabían que era una amenaza de nivel 3 ni qué se suponía que debían hacer. Invocando su hemomancia avanzada, Izuku logró capturar a uno de los estudiantes que corrían con un espeso zarcillo de sangre. «Oí. ¿Qué diablos está pasando?» Izuku casi le gritó a su compañero de clase superior. El estudiante quedó atónito por las acciones del vampiro durante unos segundos antes de que se diera cuenta de la pregunta. Izuku casi podía ver los engranajes girando dentro de la cabeza del adolescente mientras se reafirmaba. No lo sabías. Una violación de seguridad de nivel 3 significa que alguien ha invadido el campus. El estudiante de último año se fue apresuradamente, uniéndose al mar de personas que se empujaban y empujaban para salir de la cafetería. Izuku intentó reafirmarse después de ser empujado, logrando enderezarse y evitar ser pisado por la multitud. ¿Qué diablos está pasando con todos? Si entran en pánico así, seguramente alguien saldrá lastimado. Casi como si el destino o el destino mismo lo hubieran escuchado, la visión mejorada del vampiro capturó el momento en que Uraraka recibió un codazo de alguien más. La chica instintivamente cerró los ojos y perdió el equilibrio. El vampiro no parpadeó mientras el Flash Step se acercaba a ella, agarrando a la morena por los hombros y sosteniéndola. «Uraraka-san, ¿estás bien?», preguntó Izuku. La sangre que previamente se envolvió alrededor de su rostro y se convirtió en su máscara facial de Oni, demonio/ogro. Es mejor tener un poco de sangre en la mano, o en la cara, que te pillen con ganas. La morena abrió los ojos y asintió hacia él, haciendo una mueca mientras se agarraba a su costado. Creo que está magullado. El vampiro dejó que más sangre se filtrara de sus brazos. Los zarcillos carmesí azotaron y se aferraron a Ida, Tokoyami y Tsuyu. Un momento después, los adolescentes fueron atraídos hacia él mientras usaba su mesa como punto seguro. Ida-kun, ¿cuál es la situación? El usuario de Engine tenía un hematoma en los labios, sin duda por un empujón o un codo. Midoriya, creo que vi a la prensa entrar al campus de la escuela antes de que me sacaras. Respondió Ida, señalando los grandes ventanales de cristal de la cafetería. Si el pánico no hubiera desatado a los estudiantes, probablemente habrían notado la entrada de la prensa. Izuku resopló, su construcción de sangre sólida se abrió para permitir que la corriente de aire saliera de su boca y también darle una figura bastante intimidante. Toda la situación se desmoronó más rápido de lo que se esperaba de una escuela de héroes. ¿Cómo diablos logró la prensa pasar 3 puertas de acero sólido sin activar el mecanismo de autodefensa? Quizás, no, ningún villano sería tan tonto como para probar suerte cuando All Might es profesor aquí. Con todo el elenco de héroes de combate como era Seread, Black King, Sniper y Midnight, intentar algo parecido a un asalto frontal es una estupidez que supera incluso al villano más tonto.
Cualquiera sea el caso, no podemos permitir que los demás se pisoteen así. Uraraka-san. Haz flotar a Ida-kun. Sus palabras confundieron a la morena, pero ella obedeció con bastante facilidad. Sus dedos tocaron a Ida e hicieron que el adolescente más alto flotara. El propio Ida estaba confundido sobre por qué Izuku le pediría a la chica que eso sucediera, pero pronto la idea hizo clic en su cabeza. Supongo que entendiste el punto, preguntó Izuku, concentrando los zarcillos de sangre en un solo tentáculo, que estaba envuelto alrededor del usuario de la peculiaridad motor. Las chicas y Tokoyami estaban aseguradas por los brazos engañosamente fuertes del vampiro. Un movimiento de cabeza después, Izuku se estaba preparando para lanzar al adolescente más alto, que acababa de terminar de quitarse los zapatos y exponer sus pantorrillas. Tokoyami. Quiero que vayas a las ventanas y confirmes lo que está pasando allí. Supongo que Dark Shadow es bastante sólido, ¿verdad? El adolescente asintió ante la pregunta y entendió lo que quería decir Izuku. Ejerciendo su control sobre su peculiaridad, Tokoyami invocó a la criatura que habitaba dentro de él. Con un salto ayudado por el poder de su peculiaridad y un impulso de uno de los zarcillos de sangre de Midoriya, Tokoyami se elevó por encima de la multitud de estudiantes y rápidamente voló hacia la ventana de cristal. Se aferró a la parte superior del panel de vidrio, teniendo una vista completa de Aizawa Sensei y Present Mic haciendo todo lo posible para detener a la prensa en lugar de obligarlos a salir de los terrenos privados. Completada su misión, Tokoyami se aferró a la parte superior del panel. Dark Shadow, señala Midoriya, nuestro deber está completo. Sí, jefe. La sombra viviente sacudió una de sus sombrías extremidades, llamando la atención del vampiro. Ida-kun, es hora de ser un héroe. Dijo Izuku, escuchando ya el ruido de los motores dentro de las pantorrillas de Ida. Estoy de acuerdo, Midoriya-kun. Gracias a la ingravidez de Ida, a Izuku le resultó fácil poner fuerza en el lanzamiento. Efectivamente, Ida también salió a navegar por el aire, pero debido a su peculiaridad, el adolescente adquirió mucha mayor velocidad. El único problema fue que no podía detenerse repentinamente, además con su velocidad actual, Ida golpeó la puerta de salida, el ruido atrajo la atención de la multitud. ¡Atención! Todo está bien. Es solo la prensa. Ni un segundo después, se produjo una explosión justo en medio de la multitud, lo que hizo que muchos de los estudiantes se sobresaltaran. Izuku reconoció el olor acremente dulce. Malditos extras, ¿qué carajo os pasa? Bakugou también parecía tener planes para disipar la confusión, aunque hablaba en su habitual forma rabiosa. Ni siquiera puedo confiar en ti para evacuar como estás entrenando en la jodida mejor escuela de héroes del país. Siguieron más explosiones, ninguna poderosa o ardiente que lastimara a nadie, su enfoque actual está en su fuerte ruido y estilo. Estudiantes de la UA, formen filas ordenadas. No podemos comportarnos así cuando somos la próxima generación de héroes. Nos habríamos avergonzado mucho si la prensa hubiera captado nuestro error. Actúen de acuerdo con nuestro estatus como héroes aprendices. La voz de Yaoyorozu resonó desde un megáfono, sin duda su creación. Su discurso fue, con diferencia, el más profesional, reprendiendo a los estudiantes por su pánico y también ofreciendo consejos. El pánico de antes se calmó y los estudiantes comenzaron a ayudar a los que sufrieron heridas durante el caos. Uraraka se volvió hacia Tsuyu con una sonrisa y el dúo chocó los 5. El moreno se giró para felicitar a Izuku por su plan. 1. Era una clase de primer nivel, su respuesta a este incidente prueba que realmente eran dignos de su estatus como estudiantes del curso de héroes. Su temple se pondría a prueba aún más, un incidente que haría a la clase famosa internacionalmente. Sin embargo, por ahora, el objetivo del usuario de la peculiaridad Zero Gravity era encontrar a quien la había ayudado. Ella solo lo encontraría después de que la confusión fuera realmente resuelta. XXXXX tan pronto como Izuku escuchó el crepitar de las pequeñas y reveladoras explosiones características del rubio ceniza, el vampiro estuvo seguro de que el evento se calmaría. Después de eso, usó abundantemente Flash Step y su sigilo para abandonar el lugar y registrar los terrenos de la escuela. Un Ted Instinct estaba reaccionando fuertemente a algo, e Izuku estaba apostando todas sus fichas a que la cruel intención asesina de antes tenía que ver con eso. Su sangre corrió rápidamente dentro de sus venas y arterias, casi rogándole que usara su hemomancia. Corrió por los pasillos de la escuela, haciendo todo lo posible para encontrar cualquier tipo de pista que pudiera guiarlo. El vampiro casi pasó corriendo por uno de los muchos pasillos de la escuela, pero antes de hacerlo, el fuerte olor a formaldehído llegó a sus fosas nasales.
El olor acre del gas significaba que alguien estaba usando formalina, una sustancia química que se utilizaba para preservar los cuerpos. El vampiro redobló sus esfuerzos, siguiendo el fuerte olor a restos hasta que lo llevó a una oficina. Izuku dejó que la sangre se filtrara de su piel, cubriendo lentamente sus piernas y brazos con una armadura carmesí. También comenzó a aprovechar el efecto de su habilidad más reciente, que había adquirido después de cultivar el factor peculiar en la sangre de Kirishima. La habilidad no se completó, le serviría de algo si se esforzaba. Agradeciendo al cielo que había terminado su termo hoy, Izuku aprovechó el factor de peculiaridad endurecimiento, haciendo que su armadura carmesí adquiriera una forma más consistente. Todavía parecía suave, pero Izuku estaba seguro de que podía causar daños graves, ya fueran ataques contundentes o cortes cortantes. Antes de que pudiera derribar la puerta de la oficina, Izuku sintió que una ola de debilidad lo golpeaba, su control sobre la hemomancia avanzada falló inmediatamente y dejó que la totalidad del líquido vital se derramara inútilmente en el suelo. Inmediatamente lo invadieron punzadas de hambre, pero la sensación de vacío que lo oprimía era mayor. Izuku podría recibir enormes cantidades de castigo, siendo regeneración de alta velocidad el salvavidas que podría hacerle superar lo que podría considerarse fatal para muchos. No era arrogante al decir que su peculiaridad lo convertía en un inmortal efectivo, pero Izuku podía ignorar todo menos que le volaran la cabeza. En ese momento se sentía expuesto a la muerte. La mera luz del sol que iluminaba la mitad del pasillo ahora parecía un veneno venenoso que corroería al actual Izuku hasta los huesos. El resfriado que también acompañaba a la pérdida de tanta sangre también le molestaba, probablemente con anemia. Todo eso sucedió debido a una rápida mirada de Aizawa-sensei. Midoriya, tenemos que hablar. El brillo dentro de los ojos del hombre hizo que Izuku temiera por su vida. Capítulo 08. Problemas carmesí. Segundo, Izuku estaba temblando. El sentimiento de impotencia que lo afectaba no se parecía a nada que hubiera sentido antes. El acoso de Bakugou era pan comido comparado con esto. Al menos el vampiro podía regenerarse las quemaduras y los moretones nunca duraban lo suficiente, aunque el dolor siempre estaba ahí. Considerándolo todo, sus problemas siempre fueron manejables. No esta vez. Bajo la poderosa mirada de Erasure, el vampiro se sintió más cerca de la muerte que nunca. Regeneración de alta velocidad fue una habilidad desarrollada que aseguró que Izuku pudiera seguir luchando incluso en las situaciones más espantosas, pero una mirada fue todo lo que necesitó para volar sus poderes y confianza directamente al suelo. Después de ser sometido al escrutinio de su maestro de salón por unos segundos más, Izuku sintió que los ojos del maestro se movían a otra parte, permitiéndole a True Ancestor trabajar nuevamente sin restricciones. Izuku inmediatamente tocó la sangre acumulada en el suelo, esperando que no hubiera degenerado. Todavía podía sentir la mirada del profesor sobre su cuerpo, pero lo importante era que Eraseread no había activado su don. El vampiro logró recuperar aproximadamente la mitad de la cantidad de sangre que había perdido. Se sentía empapado, su fuerza se había agotado mucho más de lo que podría considerarse aceptable o seguro, y la sed golpeó con toda su fuerza, sus ojos adquirieron un brillo carmesí. Midoriya. La voz severa de Aizawa devolvió al vampiro la plena racionalidad. Tienes 5 minutos para explicar por qué estás aquí. El profesional podía parecer un vagabundo, pero Aizawa podía lograr una de las expresiones más intimidantes que había visto. Sensei, sentí que algo extraño se acercaba a la escuela. Ese extraño incidente con los medios invadiendo el campus debe haber sido algún tipo de distracción, sentí una intención asesina yendo hacia aquí, lo juro, Sensei. Izuku respiró profundamente unas cuantas veces para estabilizarse. La sed hizo que su visión parpadeara en rojo y los instintos de cazador gritaban a Izuku para que corriera y creara la máxima distancia entre él y el héroe profesional. Este es el hombre que casi me mata. Es un prohéroe. La precaución es imprescindible y yo sospechaba. La bestia interior le susurró al oído, la línea de pensamiento parecía tener vida propia, pero el hemomante la mantuvo en la jaula de hierro de su mente. Colocó sus iris verdes en los ojos negros y sospechosos de Aizawa, enfocando toda su mente en la razón. Por supuesto que el profesional sospecharía de él. Acechando cuando se suponía que todos los demás estudiantes habían sido evacuados o regresaban a sus clases, su comportamiento era la definición misma de sospechoso. Si pudieras sentir el peligro, debes tener los sentidos afinados. Siendo ese el caso, ¿por qué te dirigirías hacia el peligro? Izuku casi se estremeció cuando su maestro hizo la pregunta. El vampiro cerró las manos con fuerza, sus uñas romas se clavaron en las palmas y perforaron la piel.
He desarrollado algunas habilidades nuevas recientemente y pensé que podría detener al perpetrador. Simplemente, mi cuerpo se movió por sí solo. El adolescente respondió con sinceridad. O lo más cerca que pudo de ser completamente sincero. La mayor parte de la razón era capturar al enemigo potencial dañino antes de que pudiera lastimar a sus compañeros de clase. Mesmerizar y coagulación eran habilidades casi hechas a mano para someter sin mucho problema. La pequeña parte que Izuku se guardó para sí fue el hecho de que sus instintos le decían que la invasión de su territorio era absolutamente inaceptable. Aizawa continuó mirándolo por unos momentos más, ambos mirándose a los ojos para ver cualquier indicio de falsedad. Por el lenguaje corporal del profesor, parecía que Izuku estaba a salvo de la expulsión, pero Eraserhead era un profesional del sigilo. Fingir su propio lenguaje corporal debería ser bastante fácil para el hombre. Después de lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron solo 3 minutos, el profesional suspiró mientras dejaba caer los hombros. La acción indicaba que toda la tensión había abandonado su cuerpo. Izuku casi sonrió, otra mirada furiosa y un golpe en la cabeza fueron suficientes para detener al vampiro. Maldito niño problemático. Eres un aprendiz, se supone que no debes meterte de cabeza en situaciones peligrosas. Si puedes sentir la intención asesina, huye de él, no vayas hacia él. Se quejó el héroe, murmurando mientras caminaba por el pasillo de regreso a su salón de clases. Se detuvo y miró al vampiro. ¿Qué estás esperando? Dirígete a la enfermería y consíguete un poco de sangre. Le di un rápido vistazo a tus archivos, y dice que estás autorizado para recibir alimentación especial. Pero no olvides obtener un pase de pasillo de Recovery Girl. Izuku abrió mucho los ojos. ¿El profesional realmente se había molestado en leer su expediente? La mayoría de las personas leyeron las primeras líneas de la descripción de su peculiaridad y automáticamente asumieron que era el clásico vampiro de romance/ficción, y claro, algunas cosas podrían ser similares, pero otras eran completamente diferentes. ¿Cómo y por qué le afectaría el ajo o cómo se suponía que la plata le haría daño? Eran el tipo de preguntas que la gente le haría. Se volvió molesto después de la 10ª vez cuando tenías que explicar que no ibas a estallar en confeti si te exponían a una cruz o te clavaban una estaca en el corazón. No es que los hubiera probado por curiosidad. De nada. El vampiro miró hacia el pasillo y sus ojos se posaron en el charco de sangre que había quedado. Otro destello rojo, punzadas de hambre lo golpean y hacen que el hemomante una vez más apriete su mano en un puño fuerte. No te preocupes por eso. Los robots más limpios llegarán antes de que alguien vea eso. Le dijo el profesional, pero eso no era lo que molestaba a Izuku. Sorprendentemente, podía recuperarse de eventos como estos con bastante rapidez, o más bien, había estado haciendo eso toda su vida. El problema radicaba en su excesiva dependencia de Crue Ancestor. Su constante dependencia de la hemomancia avanzada provocó la situación actual, con dolores de hambre que lo golpeaban debido a la pérdida de sangre. Incluso ahora, Izuku estaba mareado por el evento en el que se perdió tanta cantidad de sangre debido a que le quitaron el control. Izuku era un depredador, evolucionar y mejorar era algo que hacía inconscientemente. Afortunadamente, el evento ocurrió dentro de los terrenos de la escuela y con un maestro para detenerlo en caso de que sus Hunter Instincts decidieran actuar mal. Normalmente era sensato, sin embargo, tal como estaban las cosas, su sed resultó en que el vampiro terminara con una idea tan retrasada que parecía que fue por intervención de Dios que no se le había hundido la cara. Sensei, ¿puedo beber tu sangre? Disculpe, ¿qué? XXXXXX. El regreso a clases transcurrió sin ningún problema. La mayoría de los estudiantes se preguntaron por qué Izuku había regresado a clase junto con el maestro y dónde estaba durante la evacuación. Uraraka casi se acercó para preguntarle al vampiro sobre su situación, sin embargo, el maestro pronto los ocupó a todos con el trabajo, ya que su agenda ya había sido empujada gracias a los buitres conocidos como reporteros. Toda la clase había sido sometida a una conferencia sobre protocolos de evacuación segura, considerando el desorden que había sucedido en la cafetería. Izuku notó que las lecciones podrían haber sido mucho más duras, sin embargo, parecía que Aizawa contuvo un poco la intimidación. Supongo que es justo. Quiero decir, somos de primer año en nuestras primeras lecciones. Nadie espera que seamos expertos en evacuación o control de multitudes en una etapa tan temprana de nuestras carreras. De hecho, temo que para el segundo y tercer año, Sensei tenga esa apariencia de asesinato como el día de nuestro examen de peculiaridades.
Izuku reflexionó para sí mismo, escribiendo algunos ejercicios de evacuación en un cuaderno de notas mientras también tomaba notas sobre la lección que Aizawa estaba dando. Después de eso, el día transcurrió sin que se desarrollaran otros eventos. No es que Izuku deseara más acción, perder alrededor del 30% de su sangre había sido suficiente acción para el resto del día. Tuvo suerte de que Aizawa-sensei de alguna manera hubiera accedido a dejarle beber su sangre. Todo se desarrolló bastante rápido, y el profesor reflexionó sobre la idea durante un rato en su mente. La mirada de concentración que tenía el maestro era impresionante, haciendo que Izuku se preguntara si estaba a punto de recibir un codazo en la cara por hacer preguntas estúpidas cuando tenía hambre. Sin embargo, parecía que la suerte estaba de su lado y el maestro suspiró como si aceptara algún regaño invisible y le ofreció un brazo después de subirse la manga. Piensa en esto como mi disculpa por lo de antes. No bebas demasiado, niña problemática. Todavía tengo lecciones que darte. La sangre de Eraserhead tenía un sabor extraño. Si bien la mayoría de las personas tenían un sabor agradable y rico en hierro en la sangre de Aizawa tenía un sabor extrañamente blanco, casi como si estuviera bebiendo comida de pasta nutritiva. No era de mal gusto, más bien era inusual. No es suave como la sangre envasada, sino más bien como un jugo diluido. Bebiendo su parte rápidamente, Izuku soltó el brazo de su maestro y siguió al hombre mientras regresaba a clase. Decir que era incómodo caminar al lado de la persona cuya sangre acababa de ingerir sería quedarse corto. Sin embargo, el prohéroe no hizo ninguna demostración visual si sentía lo mismo, simplemente caminó a un ritmo sedado hacia la habitación de A1. Cuando terminó el tiempo escolar, el vampiro consideró más importante cultivar el nuevo factor de peculiaridad que corría por su torrente sanguíneo que socializar con sus compañeros de clase. El viaje a casa fue pacífico, el uniforme de la OA llamó la atención, pero también sirvió como disuasión contra cualquier comentario ruidoso sobre su apariencia. Cuando llegó a casa, el adolescente se dirigió a su habitación en línea recta, ignorando el hecho de que el apartamento estaba completamente oscuro. Dentro de su habitación, el vampiro apenas se quitó la chaqueta antes de abrir el mini refrigerador y sacar 5 paquetes de sangre, el sexto ya estaba en proceso, para consumir mientras cultivaba. Poniendo un poco de jazz suave a tocar, Izuku se acostó en su cama y dejó que su cuerpo comenzara el proceso de descomponer el factor de peculiaridad que corría alto en su torrente sanguíneo. A diferencia de Mesmerice, coagulación o el recientemente adquirido Blood Hardened Shield, el factor peculiar perteneciente a Eraserhead era realmente difícil de abrir. El Emomante nunca había enfrentado tantas dificultades al intentar emular los efectos de una peculiaridad, sin embargo, Erasure estaba decidido a mantener sus secretos lejos del vampiro, negándose a ceder incluso con todos los esfuerzos del vampiro al cultivar el poder. Una metáfora adecuada sería una roca en medio de un río. Se mantuvo firme y fuerte, dividiendo las aguas que intentaban derribarlo. Después de 5 horas, más 10 paquetes de sangre y 2 visitas de su madre, que finalmente había llegado a casa, Izuku decidió que necesitaría más tiempo para descubrir los secretos de lo que hizo que Borrado funcionara. O eso, o más sangre de Aizawa-sensei, sin embargo, el Emomante dudaba mucho que el maestro estuviera dispuesto a donar más sangre al vampiro monstruo residente de UA. Al encontrarse completamente despierto a las 2 de la mañana, Izuku decidió que sería bueno quemar algo de energía. Cogió su teléfono y procedió a responder a la intensa salva de mensajes aleatorios, planos y esquemas de Mei, solo para descubrir que tenía un mensaje de un número desconocido. Mensaje de Fluffy Mochi. Hola, Izuku-kun. Aquí Ochako. Logré que Bakugou-kun me diera tu número, así que pensé que sería bueno enviarte un mensaje. También le di tu número a Ida-kun, así que espero que no te importe. De todos modos, ahora puedes enviarme un mensaje cuando quieras. El vampiro leyó el mensaje mientras se cambiaba de ropa y se ponía algo un poco más cómodo para hacer ejercicio, y descubrió que tenía bastantes mensajes de números desconocidos. Sonrió levemente ante el apropiado nombre de Uraraka en el SNC, chat de red social, pero su sonrisa se tensó un poco cuando se dio cuenta de que toda su clase tenía su número personal. Él tenía el suyo, considerando que ese era su trabajo como vicepresidente y Yaoyorozu-san era casi tan diligente con las reglas como Ida, excepto sin el comportamiento rígido, pero aún así. Mensajes de Tenya y Ida, Yaoyorozu Momo, Azir Queen Bublegun, Cole Spark Gui, Explosión Lore, guardados como Explosión Idiot, Y. Muchos nombres y muchos mensajes diferentes, el vampiro los reconoce y los etiqueta casi instantáneamente por su estilo de escritura y apodos.
Aprovechó para guardar y etiquetar todos los nombres, respondiendo a todos con sencillos saludos. No era espeluznante que hubiera memorizado sus números, pero nunca los hubiera guardado en su lista de contactos. Terminó rápidamente con eso, tomó sus auriculares y salió del apartamento una vez más, saboreando el aire fresco de la noche. Después de algunos tramos ligeros, el vampiro comenzó a correr y dirigirse hacia la playa de Dagoba. Se había encargado de seguir viniendo para comprobar la situación del lugar y después de algunas amenazas a la prefectura municipal, le habían concedido derechos judiciales sobre la playa. Si bien no podía reclamar el lugar como privado y prohibir que nadie ingresara al lugar, Izuku podría hacer construir cualquier cosa allí y cualquiera que sorprendiera tirando basura en el lugar podría ser multado tanto por destrozar la propiedad pública como por dañar la propiedad privada. Era bastante complicado y aburrido explicarlo, pero la forma más sencilla sería imaginar la playa como un negocio. Mientras que la prefectura, así como el Estado japonés, eran propietarios de la playa de Dagoba como espacio público abierto a cualquier persona, Izuku la poseía como centro recreativo. Era una gran caja de Pandora, pero a estas alturas al vampiro no le importaba. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente, considerando su habilidad con el mercado financiero y la inversión en acciones, lo que significaba que también tenía dinero para pagar abogados que ayudaran en su causa. La limpieza de la playa había mejorado la zona, mejorando el ánimo de la población y aumentando el precio de mercado de las viviendas y negocios locales. La seguridad y la salud también mejoraron, ya que el contenedor de basura de antes hacía que el lugar oliera mal y atrajera a algunas personas desagradables. Unos cuantos políticos locales de poca monta intentaron imponer su peso, pero los ojos rasgados y brillantes del vampiro acabaron rápidamente con su actitud. Seguramente no fue el hecho de que los acechó y casualmente supo por qué la playa se pudrió durante tanto tiempo. El jazz que había sonado durante la última hora fue reemplazado por una melodiosa canción de piano, que coincidía con el estado de ánimo del vampiro mientras admiraba el trabajo que había hecho en la playa. El cielo nocturno parecía derretirse en el horizonte al encontrarse con el océano, las estrellas eran un poco difíciles de ver debido al reflejo de la luz artificial de la ciudad detrás de él, pero aún así podía ver que su trabajo no era en vano. Respiraciones profundas siguieron a los movimientos lentos y precisos mientras Izuku hacía los katas básicos para las artes marciales mixtas, movimientos bastante fáciles de hacer para los principiantes. No era nada sofisticado, unas cuantas búsquedas en Google podían llevar a cualquiera a los sitios adecuados. La respiración profunda, el lento movimiento de sus músculos, el fondo escénico y la música hicieron que Izuku perdiera la noción del tiempo. Cuando volvió en sí, el sol mostraba los primeros signos de su llegada. Fue entonces cuando el vampiro notó que estaba empapado de sudor. Detuvo su entrenamiento y se refrescó rápidamente, sentándose junto a las escaleras de piedra que conducían a la playa. Estaba casi limpio, aunque aún se podía ver basura en movimiento en forma de dispositivos electrónicos desechados o algún que otro trozo de metal. Bueno, podría ser peor. Supongo que tendré que poner en marcha el plan H, reflexionó para sí mismo, desplazándose por los muchos planos y esquemas que inundaron la memoria de su teléfono. Toda esa basura por fin tendrá una utilidad que no sea la de ensuciar la playa. Si todos pudieran ver el sol ascendiendo en el cielo, la escena del mismo mientras salía de las aguas, muchos pensarían dos veces en su acción de tirar basura aquí. La temprana malla de colores amarillo anaranjado se reflejaba en las aguas azules, el calor suave y amable que impregnaba tu piel y parecía acariciar tu alma. Si incluso él, que antes despreciaba las mañanas, pudo llegar a apreciarlo, otros también podrían hacerlo. Solo necesitaban un empujón. Al darse cuenta de que había pasado suficiente tiempo jugando al filósofo, Izuku regresó a casa para darse una ducha. Tenía la sensación de que hoy sería un buen día. XXXXXX Nuestras hazañas fundamentales de hoy serán un esfuerzo conjunto especial entre yo, Olmigt y un maestro especial a la vista. Aizawa explicó tan pronto como terminó la pausa para el almuerzo. Los murmullos habituales comenzaron a surgir dentro de la clase mientras los estudiantes intentaban adivinar sus próximas actividades. Zero levantó la mano, los codos de forma extraña sobresalían incluso cuando los brazos del adolescente estaban cubiertos por la chaqueta de la escuela. Sensei. ¿Qué haremos? Aizawa, en su estado de ánimo siempre tan acabado con la vida, presentó a la clase una tarjeta con las palabras rescate impresas en negrita en azul. No importa si se trata de una inundación, un incendio forestal o cualquier otro evento posible. Debes ser el héroe que todos necesitan, de eso se trata el rescate.
Una vez más, el salón de clases se llenó de murmullos y ruidos cada vez más excitados mientras los estudiantes comenzaban a hablar entre ellos. Izuku captó el extraño comentario de Asui Tsuyu mientras expresaba su absoluta confianza en cualquier cosa que involucrara una inundación. Kaminari bromeó sobre su posible actuación con sus amigos, el grupo se puso un poco ruidoso mientras se burlaban del rubio. Aizawa cortó el agradable ambiente con la gracia de un cuchillo caliente cortando mantequilla, haciendo que el ruidoso grupo se estremeciera mientras se encerraban al ver los ojos del héroe. Restablecido el silencio, el maestro prosiguió. Cada uno de ustedes diseñó sus disfraces, por lo que deben conocer sus ventajas y desventajas. Ténganlo en cuenta al optar por equiparse o no, ya que podrían interponerse en su camino durante su tarea. El profesor sacó un controlador de algún lugar de su persona y con un clic, la pared detrás del héroe siseó vapor antes de retraerse y presentar las 19 maletas de la clase. Las instalaciones están algo lejos del campus de enseñanza, por lo que tomaremos un autobús para llegar allí. ¿Están todos listos para ir? La pregunta parecía extremadamente fuera de lugar para alguien como era Seread, pero el vampiro supuso que estaba dirigida principalmente a él. Después de los acontecimientos de ayer, con la invasión de la prensa, cualquiera podría sentirse un poco deprimido, sin embargo, la situación del hemomante había sido aún más problemática. El vampiro sorprendió al profesor concentrándose en él, por lo que le devolvió la mirada, y el ligero movimiento de cabeza fue toda la confirmación de que el profesional necesitaba para asegurarse de que el adolescente estaba bien. Se dio la vuelta para irse, demorándose en la puerta por un breve momento antes de finalmente irse y permitir que los adolescentes tomaran un respiro de su actitud seria. Cuando su maestro se fue, la mayoría de la clase inmediatamente se levantó de sus asientos y se dirigieron a sus disfraces de héroes. Izuku dejó salir al primer grupo antes de levantarse de su asiento para tomar su estuche, y asintió con la cabeza a los compañeros restantes con la misma idea. Koda esperó tímidamente su regreso, Tokoyami prefirió evitar a los problemáticos habitantes de la luz y pasar el rato con su compañero observador del abismo, Kyouka y Momo se habían tomado su tiempo mientras hablaban y Todoroki estaba reflexionando en silencio hasta que decidió levantarse. Izuku se vistió rápidamente, pero evitó su abrigo. Era demasiado voluminoso y pesado, además, el sol golpeaba con bastante fuerza en ese momento. Se puso el abrigo reforzado con Kevlar sobre su brazo izquierdo y se levantó las mangas de su dura camisa blanca con botones. Su corbata verde también estaba aflojada, permitiéndole al vampiro un poco de respiro. Mientras la clase se dirigía al autobús, Izuku notó que muchos habían formado pequeños grupos propios. Ida parecía querer que Izuku dijera algo, pero se contuvo por alguna razón. El vampiro se encogió de hombros e hizo un recuento, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Yaoyorozu y Kyouka parecían absortos en su conversación, por lo que el vampiro optó por no molestar al duro. Rápidamente terminó su conteo, todos los estudiantes de la clase presentes. Estaba a punto de buscar a Tokoyami para hablar, pero los ligeros pasos que se acercaban no podían pertenecer a su sombrío amigo. No por la forma en que casi podía oír el rebote de sus pasos. Oye, Izuku-kun. Tú también estás usando tu disfraz. Su declaración fue tan básica que podría jurar que la chica solo estaba tratando de encontrar algo para iniciar una conversación. Él simplemente asintió hacia ella, cambiando su posición para disminuir el peso de su abrigo en una pierna sobre ambas. Tomándose unos momentos para captar su imagen, notó que faltaba su casco. A ella le añadió que el motivo espacial combinaba bien con sus rasgos redondos y su actitud suave, la forma en que parecía rebotar con cada paso y su aura burbujeante de positividad. Le hizo cosquillas en algo dentro de él que hizo que le picaran los colmillos. Bueno, te envié un mensaje ayer, ya que simplemente te fuiste, pero realmente espero que no te importe que les haya dado tu número a mis amigos. Ella parecía estar suplicando, sus grandes ojos mostraban cierta preocupación de que a él no le gustara su actitud. No te preocupes por eso, realmente no me importa. Él respondió, mirándola por el rabillo del ojo. Sus mejillas se espolvorearon ligeramente, sus labios cambiaron del ligero puchero que tenían a una amplia sonrisa. El vampiro escuchó algunas risitas de una de las chicas, pero decidió que era mejor ignorarlas. Algunos de los chicos también tenían sus ojos fijos en su espalda, pero Izuku también ignoró a aquellos que estaban a favor de seguirle la corriente a la chica. Intercambiaron algunas bromas triviales, el vampiro principalmente dejó que la niña hablara, la mayor parte sobre su entusiasmo por el rescate y que su héroe favorito era un héroe de rescate. Poco después, Aizawa les dio autorización a los estudiantes para abordar el autobús.
y Ida todavía parecía estar a punto de convertirse completamente en un robot, pero cuando la clase entró en el ascensor, el adolescente alto dejó caer los hombros como si estuviera aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Izuku escuchó susurros silenciosos que salían del hijo menor de Tenya, muchos de los cuales tenían que ver con el hecho de que evitaba mencionar los arreglos organizados para sentarse. Una vez que salió el autobús, los estudiantes continuaron con sus charlas. Izuku tuvo la oportunidad de sentarse entre Asui y Tokoyami, frente a Kaminari, Mina y Aoyama. El vampiro se tomó el tiempo para hablar con Tokoyami y los adolescentes compartieron sus pasatiempos. La conversación iba muy bien, hasta que alguien le agarró la manga de la camisa. Midoriya-kun. Esto puede ser una sorpresa, pero siempre digo lo que pienso, sin importar lo que tenga en mente. Asui, la chica con rasgos de rana, habló, su cara de póker se transformó en una sonrisa casi permanente. Estaba algo sorprendido por sus acciones, considerando que esa chica lo había tocado fácilmente y parecía no tener problema en permanecer tan cerca. Hola, Asui-san. Él la saludó, los demás interesándose en la conversación que estaba por suceder. Lo cual rápidamente se volvió interesante cuando ella inmediatamente cortó cualquier otra cosa que él fuera a decir. Llámame Tsuyu-chan. Bueno, eso no fue nada repentino. Bromeó sarcásticamente en su cabeza, su rostro no mostraba ni una pizca de sus pensamientos. Antes de que él pudiera comentar sobre su interés extrañamente específico en los repentinos insultos personales, dado que los japoneses eran bastante conocidos por sus límites en relación con los sufijos, ella ya había seguido adelante con la conversación. Tu peculiaridad da bastante miedo, ¿verdad? Casi como la de Blood King, pero más aterradora. Algunos compañeros se estremecieron. Si se dio cuenta, lo ignoró y optó por seguir concentrándose en su rostro. ¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que puedes chupar sangre y manipularla? La pregunta parecía surgir de una curiosidad genuina y no de malicia. El hecho de que su ritmo cardíaco fuera mayormente estable también indicaba que estaba un poco preocupada de que su pregunta lo hubiera ofendido de alguna manera. Izuku tarareó, preguntándose qué responderle a la niña rana. Cuando era más joven, Izuku odiaba absolutamente a True Ancestor por no permitirle hacer las cosas que hacían los niños normales. Sus instintos de cazador agudizaron sus sentidos y eran molestos de controlar, dejando al niño Midoriya a cargo de su sed. Considerándolo todo, nunca deseó que su poder fuera el problema de otra persona. Los problemas y obstáculos que había enfrentado para llegar a donde estaba eran innumerables, y sin duda habría muchos más por venir. De hecho, el día a día estaba lleno de desafíos. Incluso ahora, su cuerpo deseaba saltar sobre el cuello de la hermosa niña rana y beber de su sangre, no por su peculiaridad, sino por el simple placer de ingerir el dulce néctar carmesí. Los otros adolescentes también estaban esperando su respuesta, por lo que el vampiro exhaló y sonrió levemente mientras asumía una pose pensativa. Como muchos otros, he tenido una buena cantidad de problemas al lidiar con mi peculiaridad. Quiero decir, mis habilidades no se parecen en nada a las de mi madre o mi padre, así que cuando comencé a manifestarlas, no tenía absolutamente ninguna idea de cómo lidiar con ellas. Fue una verdadera situación de prueba y error, probando qué funcionó y qué no. Hizo una rápida comprobación para ver si su audiencia improvisada todavía estaba concentrada, y así era. Quiero decir, lo enfrento todos los días. Las peculiaridades tienen muchas facetas, cada una con su parte justa de altibajos. Simplemente acepté lo que podía hacer con las mías, y una vez que supe que esta peculiaridad es parte de yo, no lo que me define, comencé a comprender plenamente lo que podía ser capaz de hacer con ello. Terminó su mini perorata, extendiendo su brazo derecho a la vista de todos los que lo rodeaban. Su piel expuesta, pálida, comenzó a adquirir un aspecto rojo y viscoso hasta que todo su brazo y mano quedaron cubiertos por su guante carmesí. No se ve gente común que pueda controlar su sangre, mucho menos en la medida en que yo puedo. Así que no fue un desafío entender por qué la gente temía mis poderes, las peculiaridades de la sangre no son precisamente agradables a la vista. Entiendo el por qué la gente teme esto, probablemente yo también lo temería si no fuera una parte literal de mí. Sus ojos miraron hacia el frente del autobús, su supuesta parada parecía estar cerca, y decidió terminar su pequeña perorata. Para dejar de perder el tiempo y responder a tu pregunta, Tsuyu-chan, la gente o tiene demasiado miedo de mi peculiaridad o la romantiza de manera absurda. Es una peculiaridad, solo me define tanto como yo se lo permito. Intentaré lo mejor es hacer que la gente vea más allá de True Ancestor y vea a Midoriya y Izuku. Se permitió concentrarse en los demás que estaban dentro del autobús, muchos de ellos aturdidos y sumidos en un silencio absoluto.
Kirishima, el pelirrojo, en particular, tenía la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos, sus manos sobre su regazo se habían endurecido como piedra mientras el adolescente parecía querer mostrar y decir algo sobre sus propias habilidades. El rostro de Aoyama se había congelado en una sonrisa rígida que se obligaba a mantener, olvidando sus travesuras de brillo barra brillo. Todos los que habían escuchado su discurso parecían estar sumidos en sus pensamientos, incluso Bakugou parecía menos voraz al borde de un ataque de ira y más tranquilo. Como un león que estaba quieto, pero Izuku agradecía al cielo las pequeñas victorias. Todoroki, en particular, parecía estar mirando dagas a Izuku. La mirada sería capaz de hacer que Midoriya se sintiera incómodo o consciente de sí mismo, si no fuera por el hecho de que había tratado con villanos asesinos y un Aizawa enojado. Un Aizawa enojado era una medida difícil de superar. Puede que el vampiro no fuera el mejor en etiqueta social para saber la respuesta adecuada al estado de ánimo actual, pero reconoció que tenía que hacer algo al respecto como responsable de crearlo. Por lo tanto, recuperó la sangre de su brazo enguantado, dejando solo lo suficiente para crear una réplica bastante elaborada de una rosa. El cual se lo presentó a la niña rana, casi dejándolo caer sobre sus manos antes de que se retorciera y se convirtiera en un zarcillo de sangre. El tentáculo del líquido vital carmesí golpeó a la niña en la nariz. En caso de duda, recurra al humor, o eso había leído el adolescente en algún lugar que ahora convenientemente olvidó. Un rubor rosado, seguido de uno más fuerte. Incluso el vapor parecía estar saliendo de la cabeza agachada de Tsuius. Esa no fue la reacción que esperaba. ¿No se suponía que era él quien humeaba bajo el sol? Está bien niños, cálmense. Llegamos a nuestro destino. XXXXXX sus medidas para mejorar el estado de ánimo de uno, parecían haber funcionado bastante bien, pero ahora el vampiro no podía escapar de las miradas burlonas de algunos de sus compañeros de clase. ¿Cómo diablos podía una chica de piel rosada lograr una sonrisa tan burlona? Estaba más allá de las capacidades mentales actuales de Izuku. Podía aumentar el flujo sanguíneo a su cerebro para ayudar en el poder de procesamiento, pero incluso eso parecía ser un esfuerzo infructuoso ante el poder de la sonrisa burlona de Ashido Mina. El grupo salió del autobús bajo la guía de su maestro y entró en las gigantescas instalaciones que era el AUSG. Para elevar aún más la moral, parecía que serían instruidos por el héroe espacial, 13. El héroe los saludó con una actitud cálida, su disfraz hizo que Izuku sudara un poco con solo mirarlo. Parece calentito ahí dentro, 13. Uraraka rebotó en su lugar, escupiendo trivialidades conocidas sobre el héroe a quien fuera más cercano. Izuku terminó llevándose la peor parte, pero podía admitir que él mismo era un fanático del héroe y del trabajo de rescate que realizó. Antes de que el héroe pudiera comenzar lo que parecía ser un sermón, Aizawa se acercó a él. Izuku se interesó en su conversación cuando notó que el héroe clandestino le hizo una seña a su compañero de trabajo. ¿Dónde está todo poder? Aizawa preguntó en tono áspero, como si ya esperara que sucediera alguna tontería. 13 tuvo el cuidado de susurrar mientras levantaba 3 dedos hacia su compañero de trabajo. Se mostró heroico mientras viajaba y terminó usando su tiempo descansando en la sala de siesta mientras el director Nezu habla con él. Lástima por los héroes que Izuku había captado en sus susurros cuando había ignorado a Uraraka en favor de su curiosidad sobre la necesidad de secreto entre los dos profesionales. Se disculparía con el usuario de Zero Gravity si fuera necesario, pero la información actual que acababa de escuchar era más espantosa. ¿Olmig tiene un límite de tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto dura? ¿3 minutos? No, demasiado corto. ¿3 días? No, los medios apenas sabían de su presencia aquí en UA, considerando que su agencia está en Tokio estarían acosando por allí, y parecía que recién descubrieron su presencia aquí ayer. Quizás unas 3 horas. Eso parece coincidir con los informes habituales de sus actividades, teniendo en cuenta también que sus clases de enseñanza son en su mayoría para 1A, ya que 1B tiene a Black como su maestro de combate. Ahora bien, ¿quién podría ser tan poderoso como para poder herir a Olmig? Demonios, es Olmig, ni siquiera su pelea con Toxic Chainsaw fue tan difícil. Izuku salió de sus cavilaciones mentales cuando notó que sus compañeros de clase comenzaron a aplaudir a 13, el héroe inclinándose hasta su cintura como si acabara de terminar un discurso demasiado importante y crucial. No es que eso permaneciera en el frente de la mente del vampiro. No, lo crucial para él en ese momento era la forma en que se le erizaba el vello del cuello mientras los escalofríos recorrían su columna. Sed de sangre. Instinto asesino. Asesinato.
Muerte. Un Ter Instinct sonó tan vívidamente dentro de su mente que Izuku pensó que su bestia interior había salido de su jaula mental. Sin embargo, sabía que ese no era el caso. Como antes, sus instintos le advirtieron que algo peligroso estaba por suceder. Reconoció la sensación de intención asesina, especialmente una tan cruda y envenenada como esta. El mismo que lo había atacado durante el incidente de invasión de prensa en el campus. Una niebla de color negro púrpura surgió justo en el medio de la plaza, no más grande que una pelota de softball. La niebla creció y se expandió, una mano salió de ella para revelar a un hombre. Vestido de civil, cabello azul cerúleo que necesitaba urgentemente un corte y con muchas manos cubriendo todo su cuerpo. Al principio, solo este hombre había salido del portal de niebla púrpura, sin embargo, a medida que crecía, también lo hacía la cantidad de personas que surgían de él. La sangre de Izuku hizo dos cosas. Primero, reaccionó violentamente ante la vista de los innumerables villanos que comenzaron a llegar desde esta misteriosa puerta deformada. Desgarrando la carne para salir más rápido, su sangre salió de los confines de la prisión de carne a la que estaba atada. Ni una gota manchó la camisa blanca del adolescente, ancestro verdadero, y la mente revestida de hierro de Izuku trabajaron juntos para tejer su sangre en su potencial de guerra más fuerte. Hemomancia avanzada, regeneración de alta velocidad, escudo que endurece la sangre, instintos de cazador, Bloodhounds cubrieron sus brazos y se convirtieron en sus propias armas mortales. Sus piernas estaban cubiertas con Bloodgreaves, lo que hacía que Izuku pareciera una mezcla entre un caballero futurista y un dragón humanoide. Incluso la parte inferior de su rostro estaba rodeada por su líquido vital carmesí, la sangre formaba una máscara que era similar a las fauces dentadas de un dragón o un oni, demonio/ogro. Lo segundo que hizo su sangre fue aumentar el flujo de oxígeno a su cerebro y de adrenalina a su corazón, permitiendo a la mente de Izuku una mayor percepción momentáneamente. Corrió el riesgo de dejar que un Ter Instinct se volviera loco, o peor aún, que la bestia interior se liberara, pero el vampiro se arriesgó de todos modos. Guardaría su último movimiento/técnica secreta para más tarde, ya que le agotaba por completo todo lo que tenía para ofrecer. Con su mente trabajando en alto, Izuku pudo identificar a muchos de los villanos que ocupaban la plaza. En algún momento, su mente registró la orden que era Sereadio, no que el vampiro obedecería la petición de acurrucarse y no moverse, dejando, léase abandonando, a su maestro a su suerte y destino, mientras literalmente se lanzaba un enorme tramo de escaleras por el bien de los estudiantes. Los nombres de los villanos se le ocurrían con bastante facilidad, muchos de ellos ya habían aparecido en televisión. La mayoría de ellos eran por delitos menores, pero en la mezcla pudo identificar algunos elementos peligrosos. Carnicero, camaleón, medusa, ghoul, alien. El líder de este ataque, el hombre larguirucho con cabello azul cerúleo, todavía estaba en el borde del portal púrpura, aparentemente esperando algo. Cuando ese algo cruzó el portal, Izuku se preguntó cómo nunca había visto ni oído hablar de esta monstruosidad. Músculo descomunal a casi 2 metros de altura. Dientes dentados dentro de unas fauces listas para desgarrar la carne. Cerebro expuesto. Un Ter Instinct le gritó una cosa cuando vio a la bestia frente a él. Era un mensaje alto y claro, diferente de los sentimientos mayoritariamente instintivos que tenía. Resonó en su cabeza y fue casi como si hubiera sido él quien dijera las palabras. Afronta eso y morirás. Supongo que tendré que trabajar horas extras, ¿verdad? Libérate de los grilletes que te has hecho a ti mismo y quizás sobrevivas a toda esta terrible experiencia. No eres como ellos. Midoriya Izuku no enjaula a un monstruo dentro de su cabeza, se enjaula a sí mismo. La sangre es tu respuesta. Nacimos de la sangre, hechos hombres por la sangre, deshechos por la sangre. ¿Continuará? Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.